Hola, bienvenidos a Animación para Educar, yo soy David y en esta ocasión tenemos un ejercicio de extracción líquido-líquido en corriente directa. Para este ejercicio tenemos la alimentación de 300 kilogramos de una disolución acuosa de acetona, que tiene una composición de 20% en peso de acetona y esta corriente se somete a un proceso de extracción por etapas en corriente directa y se emplea como agente extractor una mezcla de acetona y tricloretano con una composición de 1% en peso de acetona. Con todos estos datos tenemos que calcular los siguientes literales. Literal A. La cantidad necesaria de agente extractor para reducir al 2% la concentración de acetona en el refinado, tomando en cuenta que el proceso se realiza en 4 etapas y se emplea la misma cantidad de agente extractor en cada etapa. El literal B nos pide calcular la composición global del extracto. El literal C, la cantidad de agente extractor y la composición global del extracto si el proceso se realiza en una etapa y la concentración de acetona en el refinado es del 2%. Y por último tenemos el literal D, que nos pide que calculemos el número de etapas empleando la misma cantidad de agente extractor en cada etapa, siendo la cantidad total empleada de 1000 kilogramos de agente extractor. Así que comencemos. Vamos a empezar calculando el literal A, así que aquí tenemos la plantilla. No olvides descargarte la plantilla para que puedas resolver este ejercicio, te lo dejo en la descripción, así que descárgatelo y si quieres este archivo también visita mi catálogo y cómpralo. Tenemos más que esto, también viene agregado el Excel. Así que empecemos. Vamos a empezar con el literal A. El literal A nos está diciendo que calculemos la cantidad necesaria de agente extractor para reducir al 2%. También nos da una condición que es que se realicen 4 etapas y que se emplee la misma cantidad en cada etapa. Entonces acá tenemos nosotros lo que es el esquema de cómo se representa. Tenemos la alimentación que es de 20% y que es de 4 etapas. Una etapa, 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas hasta que nuestra concentración en el refinado sea del 2%. Y tenemos también que el solvente extractor está contaminado con 1% de acetona, como podemos ver. Entonces, ¿qué es lo primerito que vamos a hacer para poder calcular el literal A? Como nos da un dato, nos da esto lo que es la ecuación de reparto. Entonces con esto nos indica cuánta cantidad de soluto va a ir en este caso para la Y, al extracto, y el X para el refinado. Lo que tenemos que hacer ahora es cambiar de fracción másica a relación másica. Hay que recordar esto mediante la siguiente ecuación. La relación másica va a ser igual a la fracción másica dividido para 1 menos la fracción másica. Si resolvemos esto, vemos que tenemos la siguiente ecuación y nos va a quedar la relación másica, que no es nada más que la cantidad de soluto dividido para la cantidad de solvente. Ahora que ya estamos aquí, vamos a empezar primero con lo que es relación másica de la parte del solvente extractor. Tenemos que está contaminado con 1%, que nos representa el 0.01, entonces lo dividimos para 1 menos la fracción másica y vamos a tener que esto es igual a 0.0101 kilogramos de acetona dividido para kilogramos de tricloretano. Ahora vamos a hacer lo mismo para la alimentación. La alimentación nos dice que está entrando con un 20%. Entonces 0.2 dividido para 1 menos 0.2 nos va a dar igual a 0.25 que kilogramos de acetona dividido para kilogramos de agua. Y también nos está dando la concentración final con la que tiene que llegar en el refinado, que es de 2%. Entonces 0.02 dividido para 1 menos 0.02 nos va a dar 0.0204, que es la relación másica para el refinado final, que nos representa los kilogramos de acetona para los kilogramos de agua. Ahora que ya tenemos calculados las relaciones másicas, entonces vamos también a hacer la transformación de lo que es la corriente que está entrando en la alimentación, que sería A. A va a ser igual a la alimentación multiplicado por 1
menos la concentración de acetona que tiene en la alimentación, que nos representa F es igual a 300 y XF es 0.2, que sería 1 menos 0.2, nos va a quedar que A es igual a 240 kilogramos de agua. Como la alimentación tiene acetona y agua y le estamos quitando el porcentaje de acetona, nos va a quedar 240 kilogramos de agua. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar estas dos fórmulas que se realizan para calcular la cantidad de solvente extractor a través de este diagrama. Este diagrama de aquí lo puedes encontrar en la siguiente página, que es la de acá. Toma nota de aquí y aquí te pueden explicar un poco mejor los conceptos que vas a encontrar. Adicionalmente, también vamos a comprobar lo que tenemos con esta hoja de cálculo, la cual lo puedes encontrar en mi catálogo y viene junto con el Word que acabas de ver al inicio de este ejercicio. Así. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer primero es, para esto vamos a utilizar lo que sería las ordenadas y las abscisas. En este caso las ordenadas tenemos la fórmula de acá, ya podemos ver acá, es esta fórmula que se encuentra aquí. Esta fórmula nos dice cuánto es de XN. XN no es nada más que la concentración, en este caso la relación másica final del refinado, que es igual a 0.0204 menos la relación másica que tenemos en el solvente extractor, que es igual a 0.0101 y dividido para el coeficiente de reparto, que es igual a 1.65. Este es un dato que nos da el enunciado. Entonces el XF, que es la relación másica en la alimentación, tenemos que es igual a 0.25 y como vemos este valor de acá se repite acá, entonces lo copiamos lo mismo y esto nos va a dar igual a 0.0585. Este va a ser en el eje de las Y. Y como el enunciado nos da que tenemos que calcular para 4 etapas, entonces ya lo que vamos a hacer es utilizar el diagrama. El diagrama de aquí primero vamos a ubicarnos en el eje de las Y. Entonces vamos a esta parte de acá. Tenemos que es 0.0585. Vemos que está cercano a 0.06. Y trazamos una línea de aquí hasta acá. Una vez que trazas la línea de eso, de aquí hasta acá, tenemos que bajar a lo que es a buscar los números de etapas. Dice números de etapas teóricas. El ejercicio nos da que son 4, entonces trazamos de aquí una línea y llegamos acá. Al tener este punto nos sirve para calcular lo que es el factor de extracción. ¿Cuál es el factor de extracción? Son estos valores que tenemos acá. En este caso las diagonales, las cuales se representan con este símbolo de acá. Ya lo vamos a ver más claro. Entonces tenemos el punto de aquí, vemos que está entre esta línea de acá y esta línea de acá. Pero esas líneas de acá, ¿qué valores nos representan? Llegamos acá, hacemos un zoom y está entre 1 y 1.1. Entonces como está entre la mitad de eso y está un poquito más pasado de la mitad, yo lo voy a tomar con el valor de 1.06. Ahora que ya tenemos este valor del factor de extracción, que es igual a 1.06, tenemos que el factor de extracción es igual a la cantidad de solvente extractor dividido para la cantidad de diluyente multiplicado por el coeficiente de reparto. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar la B. Entonces este de acá pasa a multiplicar y esta M pasa a dividir, que es lo que tenemos acá. El factor de extracción lo calculamos gráficamente y es igual a 1.06. La cantidad de agua, en este caso de diluyente, es igual a 240 kilogramos de agua y el coeficiente de reparto M es igual a 1.65. Entonces si calculamos todo esto nos va a dar que B es igual a 154 kilogramos de tricloroetano. Pero entonces esto es para una etapa. Y si nos vamos a la parte del gráfico, podemos ver que es para 1, 2, 3 y 4 etapas. Y en cada etapa se está agregando los 154 kilogramos. Esto quiere decir que
tenemos que la cantidad total de solvente extractor va a ser igual a 4 veces la cantidad que acabamos de calcular. 4 por 154 nos va a dar un total de que la cantidad total del solvente extractor en este caso va a ser igual a 616 kilogramos, y que con esta cantidad vamos a llegar al 2% en el refinado. Con esto ya resolvemos el literal A, así que pasemos a calcular el literal B. Para el literal B lo que vamos a hacer es utilizar este concepto que tenemos aquí. Entonces este concepto, como podemos ver, es cuando se cumple la ley de distribución lineal. Entonces tenemos que utilizar la fórmula para el caso en el que vamos a trabajar con un disolvente no puro. Te dejo la referencia para que puedas ver de dónde se sacó esta ecuación. Entonces tenemos ya el coeficiente de absorción, que es toda esta ecuación de aquí. Y también tenemos lo que es el coeficiente de distribución, que es de la M, que es igual a 1.65, que se da de esta línea de distribución lineal. Entonces lo que vamos a hacer es ahora reemplazar los valores. Vamos a empezar para la primera etapa. Entonces tenemos para la primera etapa x sub n, nos vamos a tener x1 y esto va a ser igual. La alimentación que está entrando es igual a 0.25 menos YS, que es la concentración de soluto que está en el solvente extractor, que es igual a 0.0101, dividido para el coeficiente de distribución, que es igual a 1.65, multiplicado por 1 y dividido para 1 más, en este caso que tenemos de aquí, esto de aquí es el coeficiente de absorción, es decir, epsilon es igual a B por M dividido para A. Reemplazamos este valor de acá, entonces nos queda 1.06, y como estamos calculando para la primera etapa, entonces vamos a poner para la etapa 1 más el mismo valor que ya tenemos acá, que es este, le pasamos de acá, y esto nos va a dar igual a 0.125. Entonces con este valor ya tenemos cuánto vale x1, que es igual a 0.125, y si reemplazamos acá, entonces x1 vamos a tener y1. Entonces 1.65 por x1, que es 0.125, nos va a dar igual a 0.206. Lo que vamos a hacer ahora es calcular para las siguientes etapas. Para la concentración 2, en la etapa 2 tenemos que hacer lo mismo. Reemplazaríamos para la etapa 2, igual acá cambiaríamos el valor para la etapa 2, y este valor que nos sale de aquí lo vamos a reemplazar en la misma ecuación que tenemos acá, pero ahora calculamos el y2. Entonces ponemos este valor de x2 acá, nos va a dar el y2, que es igual a 0.105, y así calculamos para el resto de etapas, que sería para la etapa 3 y para la etapa 4. Entonces tenemos que para la etapa 3 es igual a 0.034. Y ahora si reemplazamos en la ecuación de acá, entonces nos va a dar el y3 y tenemos 0.056. Para la etapa 4, entonces nosotros ya no vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí. ¿Por qué no la vamos a utilizar? Pues porque ya el enunciado nos establece que es hasta el 2%. Como ya habíamos calculado el valor de 2% transformando las unidades en las que estamos trabajando, que nos salía igual de 0.0204, ya simplemente reemplazábamos en la ecuación de distribución. Entonces teníamos y4 igual a 1.65 por el 0.0204, y esto nos daba un valor de 0.0336. Ahora que ya tenemos calculado lo que es la concentración de soluto en el extracto, tenemos para la etapa 1, la 2, la 3 y la 4, entonces podemos dar paso al siguiente cálculo para poder sacar finalmente lo que es la composición global del extracto. Entonces, como ya tenemos esto de aquí, lo que procedemos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a seguir calculando, así que vamos a agregar un espacio para acá. Para llegar a la composición global del extracto, vamos a necesitar de esta fórmula de aquí.
Esta fórmula nos representa la composición que hay en el extracto, pero en términos de kilogramos de soluto dividido para kilogramos de solvente extractor. Como podemos ver aquí, ya teníamos calculado lo que son las concentraciones de soluto en el extracto, tanto para la etapa 1, para la etapa 2, para la etapa 3 y para la etapa 4. Y esto lo vamos a dividir para la cantidad total de solvente extractor. Entonces recordemos que la misma cantidad de solvente extractor está entrando en cada etapa. Esto quiere decir que B1, B2, B3, B4 son iguales, lo cual lo podemos llamar simplemente como B. Y podemos sacar lo que es el factor común y nos quedaría de la siguiente manera. Factor común B multiplicado por la suma de cada concentración en cada etapa. 1, 2, 3, 4. Y como la cantidad de solvente extractor era 4 veces porque eran 4 etapas, entonces tendríamos 4B. Y aquí ya lo que podemos hacer es simplemente tachar estos de acá. Y con eso ya nos queda más simplificado la ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los datos. Como ya habíamos sacado cuánto valía en este caso Y1, Y2, Y3 y Y4, lo vamos a reemplazar en esta fórmula de aquí y vamos a ver cuánto tenemos. Bueno, reemplazamos los valores que habíamos sacado. Entonces tenemos que Y1 es igual a 0.206. Uy, borremos. Aquí casi me equivoco. Entonces borremos. Y ponemos aquí. Listo, ahora sí. Entonces vemos que Y1 es igual a 0.206. Lo ponemos acá. Y2 tenemos 0.105. Acá. Y3 tenemos igual a 0.056, lo ponemos acá. Y tenemos que Y4 es igual a 0.036, que lo tenemos aquí. Todo esto dividido para 4. Entonces, haciendo nuestro cálculo, entonces vamos a tener como resultado que es igual a 0.1. ¿Pero qué? Kilogramos de acetona dividido para kilogramos de tricloroetano. Entonces, ahora sí, con este valor que tenemos acá, ya podemos calcular lo que es la composición global del extracto. Para eso tenemos que recordar la siguiente fórmula. Esta fórmula que tenemos aquí nos va a transformar y nos va a dar la composición global del extracto. Nos dará en kilogramos de soluto dividido para kilogramos de solución de alimentación. Entonces reemplazaríamos los datos y nos quedaría que 0.1 dividido para 1 dividido para 1 menos 0.1. Entonces con este resultado tenemos que la composición global del extracto es igual a 0.091. Ahora sí, con esto pasemos al literal C. Ya hemos calculado el literal B. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el literal C. Literal C lo tenemos acá. Y nos pide que calculemos la cantidad de agente extractor y la composición global del extracto con una nueva condición, que es que si el proceso se realiza en una etapa y la concentración de acetona en el refinado es del 2%. Entonces para eso vamos a trabajar de la siguiente manera. Ahora tenemos que este proceso se da en una etapa. Como podemos ver, tenemos lo que está entrando, la alimentación, que era los 300 kilogramos con su concentración que era de 0.20. Tenemos que tener en cuenta que la cantidad de agua va a ser igual a A, que es igual a 240 kilogramos de agua. La concentración en este caso de la alimentación, que es 0.20, va a ser igual a 0.25, pero ahora va a ser en kilogramos de acetona dividido para kilogramos de agua. El solvente extractor también está entrando con una concentración de soluto y los vamos a pasar a kilogramos de acetona dividido para kilogramos de tricloretano, entonces nos va a dar igual a 0.0101. Para la parte del refinado nosotros necesitamos ahora que sea del 2%. Entonces para eso vamos a transformar
a kilogramos de acetona por kilogramos de agua. Como era el 2%, estaba en kilogramos de acetona dividido para kilogramos de agua más kilogramos de acetona. Entonces tenemos que dejar ahora en kilogramos de acetona sobre kilogramos de agua. Transformándolo nos va a dar que es igual a 0.0204. Y aquí tenemos una ecuación que es muy importante. Primero vamos a calcular la cantidad de solvente extractor que necesitamos. Entonces vamos a calcular en este caso B, porque ya tenemos todos los demás datos que necesitamos para reemplazar en esta ecuación. Entonces te estarás preguntando, ¿esta ecuación de dónde la sacamos? Si nos vamos a esta página, podemos ver que la ecuación es esta de acá, en la cual nos dice que es para el caso que estamos trabajando, cuando el agente extractor no es un disolvente puro, sino que contiene una concentración de soluto en el solvente extractor, en este caso una concentración en el componente a extraer. Se deduce la siguiente ecuación. Esta ecuación, si la ordenamos, vamos a tener a la misma ecuación, a esta ecuación que tenemos aquí, es la misma ecuación que tenemos acá. Así que si quieres ordenarla, te va a salir la misma ecuación. Ahora que ya tenemos esta ecuación, vamos a reemplazar nuestros datos y vamos a ver qué tenemos por resultado. Entonces esto va a ser igual a XF, que es igual a 0.25, menos YS, que es igual a 0.0101, dividido para M, que es igual a 1.65. Vamos a poner aquí la distribución lineal que nos había dado el enunciado, que era Y igual a 1.65X. Entonces aquí tenemos M, que es 1.65. Ya lo reemplazamos de aquí de M, que es igual a 0.0204, menos el mismo valor que tenemos acá arriba, que es igual a 0.0101, dividido para 1.65. Entonces nos va a quedar que 1 más B multiplicado por M dividido para A la N va a ser igual a... Entonces este resultado nos sale que es igual a 17.1. Ahora vamos a despejar B. Hay que tener en cuenta que en este caso N es el número de etapas y tenemos lo que es para una etapa. Entonces este valor de aquí de N le podemos tachar porque vale 1. Entonces con estos resultados nos va a dar igual que la cantidad de solvente extractor es igual a 6.1 por 240 dividido para 1.65. Entonces nos da que es igual a 2341.8 kilogramos. ¿De qué? De tricloroetano. Ahora para calcular la composición global del extracto tenemos que usar la ecuación que nos da en el enunciado. Como es de una sola etapa, entonces vamos a calcular lo que es la composición del extracto. Y como tenemos que el valor de X1 es igual a 0.0204, lo reemplazaremos acá, como lo hicimos en este lado de acá. Al reemplazar esto nos va a dar que Y1' es igual a 0.033. Esto sería la composición global del producto en el extracto. Entonces solo nos pide calcular la composición global del extracto. Tenemos que transformar mediante la siguiente ecuación. En esta ecuación nos permite ya dejar en kilogramos de soluto dividido para kilogramos de solución en el extracto. Entonces reemplazando estos valores de acá, hasta aquí corrijamos, aquí es el signo positivo. Ya corregimos esto, entonces nos da que la composición global del extracto Y1 va a ser igual a 0.031 y con esto ya terminamos lo que es la parte del literal C. Ahora pasemos al último literal, que sería el caso del literal D. Y finalmente hemos llegado al literal D. Lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente.
Tenemos que calcular ahora el número de etapas empleando la misma cantidad de agente extractor en cada etapa, siendo la cantidad total de 1000 kilogramos. Entonces vamos ahí. En el literal D tenemos que calcular ahora. Vamos a empezar calculando para 2 etapas y vamos a ver si llegamos con 2 etapas utilizando 1000 kilogramos totales de agente extractor, en este caso 1000 kilogramos de tricloretano, podemos obtener una concentración en el refinado del 2%. Entonces, como son 2 etapas, vamos a utilizar para la primera etapa 500 y para la segunda etapa 500. Y esto nos va a dar un igual de 1000 kilogramos. Recordemos que en cada etapa se debe suministrar la misma cantidad de solvente extractor. Como el solvente extractor, en este caso el tricloretano, está contaminado con 1% de soluto, entonces vamos a quitar ese 1% para que quede solo en kilogramos de tricloretano. Entonces si hacemos esto sería 500 por 1 menos la concentración de soluto que tiene y nos va a dar 495 kilogramos, lo que nos representará que a la primera etapa y a la segunda se van a agregar 495 kilogramos en cada una. Ahora, con esto tenemos que sacar el nuevo coeficiente de extracción. Como sabemos, B es 495. Tenemos que A, ya habíamos sacado que son los kilogramos de agua que están entrando en la alimentación, son 240. Y la M, que es el coeficiente de distribución, que es 1.65. Con esto ya nos sale 3.4 y ahí pasamos a esta fórmula que ya la habíamos visto en el literal C. Esta fórmula es cuando tenemos el equilibrio lineal. Esta se lo utiliza y como ya tenemos todos los datos, lo que hacemos es reemplazar. Sabemos que XF es igual a 0.25 YS, que es la concentración de soluto en el solvente extractor, era de 0.01 dividido para M, que es el coeficiente de distribución lineal, 1.65. Si hacemos la multiplicación, hacemos que 1 dividido para 1 más el coeficiente de acá. ¿Cuál es el coeficiente de extracción? Que es 3.4. Y como estamos calculando para la etapa final, en este caso para 2 etapas, ponemos el número 2. Este valor de acá es prácticamente el mismo de acá, solo que cambia el signo, así que copiamos lo mismo y calculando esto nos sale la concentración del producto refinado en la etapa 2, que es igual a 0.18, que nos representa el 1.8%, que es muy cercano al 2%, pero saquemos la composición global del refinado. Entonces para eso lo que hacemos es esta ecuación. Ponemos el 0.018 que sacamos, ponemos 1 más 0.018 y nos va a dar esto igual a 0.0176, que representaría al 1.76%. Si tienes estás confundido en esta parte, tienes que entender que lo que tenemos acá está en kilogramos de acetona dividido para kilogramos de agua. En cambio, esto de acá es igual a kilogramos de acetona dividido para kilogramos de solución que está entrando en la alimentación. Y en la alimentación que está entrando, la solución va a ser igual a la acetona más el agua. Esa es la gran diferencia. Por eso algunos lo dicen como producto refinado, que sería el de acá. Y este de acá lo suelen decir como composición global del refinado. Con esta aclaración, pasemos ahora para el cálculo de la tercera etapa. Para la tercera etapa vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger 1000. Vamos a dividir para 3 y nos va a salir 333.3 kilogramos. Le quitamos la cantidad de soluto y nos queda que es igual a 3.29.9 kilogramos y hacemos exactamente lo mismo. Reemplazamos en la ecuación que vimos anteriormente, nos va a salir la composición del producto refinado que es igual a 0.013, representándonos un 1.3%, que está muy abajo del 2% que nos pide el literal. Entonces de aquí sacamos la composición global del refinado y tenemos que sería igual a 0.0128, que nos representa el 1.28%. Y tenemos una conclusión final. Entonces, como nosotros podemos ver, para 2 etapas ya tenemos una salida de 0.0176, que representaría 1.76%. Y esto pasa a ser muy cercano al 2%.
Y en cambio, por el contrario, para la tercera etapa, si vemos que disminuye mucho la concentración. Entonces, lo mejor que podemos hacer para llegar a esa concentración sería utilizar dos etapas, ya que al utilizar una tercera etapa más significaría costos más altos, un mayor espacio, para simplemente reducir un porcentaje que no es significativo, como podemos ver de 0.01, con una tercera etapa también podríamos llegar a 0.01, es decir, ambos llegaríamos muy cercanos. Entonces, con esto terminaríamos el ejercicio y vemos que para el literal dev vamos a necesitar dos etapas. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de apoyarnos y compartir este tipo de información. Así que conmigo sería hasta el próximo video. ¡Chao!